Durante mucho tiempo me parece que mucha gente ha hablado de algo que se llama la generación de cristal. Y me parece interesante este insulto tan intelectual que es llamar a una generación de personas, no jóvenes, sino en general, a una época temporal que, yo que sé, los últimos 20 años, generación de cristal. Generación de cristal, entendiendo pues un insulto a gente que no sabe lidiar con los sufrimientos de la vida o con los problemas que normalmente se nos presentan en la vida, por sentir que no llega, por la depresión, la ansiedad, los problemas mentales, es decir, por todo lo que envuelve él, sentirse limitado y finito y obstaculizado ante los problemas que surgen en la vida y que son normales. Y claro, mucha gente dice que las épocas, los tiempos anteriores eran más fuertes, pero yo creo y he llegado a una idea de que no creo que sea así. No creo que en esta época temporal, o sea, esta época, perdón, sea más frágil. De hecho, yo creo que la palabra que habría que usar es más sensible y no con un afán de hacerlo más banal, sino sensible en el sentido de que se ha sensibilizado a cosas que antes no se veían tan claras. ¿Y qué cosas nos han sensibilizado? Pues yo diría la maldad, principalmente la maldad y nuestra finitud humana, nuestra fragilidad y nuestros problemas. Es decir, todos los problemas que tenemos para ser buenos, para hacer las cosas bien. Pero nos hemos hecho más sensibles a la maldad y ahí es donde uno se siente con miedo. No creo que sea una cuestión de fragilidad. Ciertamente antes, es decir, maldad ha habido siempre y sobre todo en el siglo XX, pues tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, pero no había medios de comunicación como ahora, no había cámaras ni vídeos como los hay ahora, aunque ahora sean susceptibles de ser manipulados o lo que sea, la realidad es que no estaba esa posibilidad. No se podían hacer fotos con tanta facilidad con un móvil o no se podía hacer un vídeo con un móvil. Los vídeos estos de campos de concentración se tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, al acabarse, nadie veía lo que hacía el imperio nazi. Es decir, ese Tercer Reich, nadie lo veía. O sea, solo se pudo leer a través de los testimonios de la gente que estuvo ahí y ya después se pudo ver. Pero uno no podía, es decir, no podía verlo como lo vemos hoy. Hoy uno enciende la tele y puede ver un incendio, puede ver asesinatos, no directamente, pero puede ver como escenas del crimen, e incluso se han puesto de moda los true crime, es decir, estos documentales sobre crímenes complejos o no resueltos a lo largo de la historia. Bueno, de la historia no, perdón, de los últimos 60 años, básicamente a partir de los años 60, que es cuando se puede fotografiar, cuando se pueden hacer vídeos, cuando la documentación, o sea, es más fácil y más accesible para más personas. Cuando no tienes que estar 3 minutos con una cámara negra, ¿no? Es decir, que es lo que había que hacer a los principios del siglo XX y todo esto para hacer fotos y o daguerrotipos en esa época. Entonces, yo lo que vengo a decir es que no creo que la generación actual o nuestra época sea una época de fragilidad, más bien yo creo que una época de sensibilidad. Y esa sensibilización ha sido hacia lo malo, hacia la maldad. Es decir, una cosa está clara y es que siempre, aunque, o sea, esto me parece un fenómeno que no se suele pensar tanto y es que le tenemos miedo a nombrar la maldad humana o la que sea. Hay miedo de nombrarlo. Y a mí me sorprende porque incluso en filosofía, por ejemplo, creo que Kant es de los primeros que se atreven a hacer un concepto ético que es maldad radical, en el sentido de que la maldad siempre ha sido visto como una carencia, como un no hacer bien las cosas, pero no como un hacer mal. La maldad no se ve como un hacer directamente algo mal, sino como un no hiciste bien. Es decir, se ve como una carencia, pero no como algo sustancial. Es decir, no sé, creo que me estoy explicando, pero bueno, se ve como algo de segundo, como una carencia, pero no como una elección humana. A todos nos cuesta pensar que la maldad es una elección.
E incluso pues siempre decimos que no, no es una elección, pero en la realidad es que sí, en muchos casos hay actos de pura maldad que son elección de persona. Hay gente que elige asesinar, hay gente que elige violar cuando podría no hacerlo. Y aún más, cuando podría ser bueno, lo cual es más chocante que simplemente decir que podría no hacerlo. Y es más importante resaltarlo. Y ese miedo al mal no se ve solo en eso, sino en que también tenemos miedo a nombrar directamente el mal. Nadie habla de asesinato, se habla de homicidio, se habla de crímenes, pero tampoco incluso. Siempre se intenta evadir esas palabras porque dan miedo y terror. No es fragilidad, es sensibilidad, es realmente un terror muy profundo. Que ese miedo no estuviera antes, en parte significa que no se veía tanto. La gente no veía no se podía acceder a la imagen de la violencia y la maldad tan fácilmente como es hoy en día. Hoy en día, de hecho, que lo quería decir, creo que el único acto criminal y malvado que se ha aceptado nombrar, y ni siquiera eso, es la violación. El resto de maldades no se nombran. Y ni siquiera las violaciones que sea tampoco nombrada. O sea, siempre se intenta evitar. El machismo es patente. La gente no quiere admitir, o sea, los hombres no quieren admitir que muchísimos hombres violan. Porque la palabra es muy dura, pero es que es verdad. La violación es un acto que existe. Es un acto puramente maligno que existe, pero hay miedo a nombrarlo. Hay terror y es normal. Es normal que haya terror. ¿A quién no le daría terror ver la maldad y sentirla y nombrarla? Pero con todo este alegato, lo que quiero llegar es que la generación actual no es frágil. Yo creo que simplemente se ha sensibilizado con su fragilidad, o sea, con la fragilidad humana, con la maldad humana y con los errores humanos. Nos hemos dado cuenta de que existe la ansiedad, existe la depresión, existe la psicopatía, y eso choca un montón porque toda la cultura ha intentado ensalzar el gran poder de voluntad del ser humano, lo cual me parece muy bien y de hecho yo estoy de acuerdo con eso. Pero también tiene que verse que lo noble y lo increíble de ese gran poder de voluntad contrasta con también la gran capacidad de hacer mal y también la gran capacidad de ser vulnerable ante la enfermedad, ante el dolor, ante el duelo, ante la muerte. Nuestra época actual simplemente se ha sensibilizado a esas cosas y sensibilizarse a eso da miedo. Admitir que hay maldad en el mundo, que podemos ser malos o que incluso, en mi caso como hombre, que hay muchos hombres que son malos y violan, por ejemplo, pero o sea, claramente causa terror y causa esos movimientos de machismo, rollo venerar al hombre blanco y tal. Esos movimientos en el fondo, vistos para mí, son movimientos de puro engaño, de autoengaño, de un intento de no darse cuenta de que hay maldad en el mundo. Y de que esa maldad, por ejemplo, en el caso de los hombres, mayoritariamente es hecho por hombres en el caso de, por ejemplo, bueno, de todo, pero sobre todo de la violación. Y por eso existen partidos como Vox y gente que niega, que intenta negar las violaciones hechas por hombres y tal. A mí me parece que es simplemente una decisión que, que es terror, que a la gente le da miedo admitirlo. Pero bueno, en fin, esa es la conclusión, que las imágenes han hecho más patente la maldad hoy y no sé, no creo que sea una cuestión de fragilidad, yo creo que es una cuestión de miedo. Yo creo que a la gente le da miedo para bien y para mal, o sea, da miedo al nivel de paralizarse ante el mal del mundo, pero también da miedo al nivel de que la gente se engaña y piensa que, bueno, no, que las estadísticas no son ciertas, que las violaciones no son reales o que las denuncias son falsas y todo ese rollo. Es decir, me parece un autoengaño terrible.
Pues bueno, eso es lo que venía a decir con este vídeo, pero eso no significa que, yo creo que eso no significa que haya que perder la esperanza de que el mundo puede ir a mejor, pero simplemente pues darse cuenta de que, simplemente de que nuestra época no es frágil. Yo creo que nuestra época es buena en el sentido de que se ha sensibilizado y está en proceso de ello, de la maldad en el mundo y de todos los problemas que hay. Pero eso es bueno, es decir, eso está bien y eso debería ser un motivo de esperanza, aunque al principio paralice y haya gente que en vez de ir a mejor va a peor, negándolo, negando la maldad en el mundo, pues debería ser un motivo de esperanza. Pues nada, eso es lo que quería comentar. Si tienes alguna idea para un nuevo vídeo, pues estoy atento a ella. Que tengas un buen día y chao.